En el día de hoy vamos a hablar acerca de la eficacia en el tratamiento conservador de los abscesos perianales. Para este bibliográfico, el médico de planta coordinador es el doctor Daniel Liberto, médico de planta de nuestro hospital y jefe del servicio de la sede de San Justo. Y quienes vamos a presentar el bibliográfico somos la doctora Alejandra Curiel, residente de quinto año de nuestro hospital, y quien les habla, Joaquín Camacho, residente de tercer año. Comenzamos entonces con un caso clínico. Se trata de un paciente de un mes de vida, sin comorbilidades, que consulta a la central de emergencias pediátricas, ya que la madre evidencia una lesión pustulosa en la región perianal. A la consulta, el paciente se encontraba en buen estado general, afebril, y se evidencia, como pueden ver en la imagen de la derecha, una lesión redondeada de Nora 10 de 1 centímetro de diámetro, que era fluctuante, con un pequeño orificio en la cara interna por donde supura espontáneamente. Así que lo que se realiza, digamos, debido a que el orificio se encontraba ya supurando, es drenaje bajo anestesia local, se obtiene abundante débito purulento y se indican medidas locales y tratamiento antibiótico bioral con el esquema que pueden ver abajo. En los controles posteriores se evidencia la lesión en mejoría, indolor a la palpación, sin eritema ni flebosis. También se constata, digamos, ausencia de secreción a la compresión y el paciente se encontraba con buena tolerancia enteral y ausencia de fiebre. Así que se refuerzan las medidas locales y se dan pautas de alarma y se le indica antibiótico decontaminante por 2 meses. El paciente continúa en seguimiento y se evidencia la resolución de la infección en controles posteriores. Comenzando con los artículos complementarios, lo que realizamos es una revisión sistemática de una serie de artículos que nos dan, digamos, una mirada general de la situación. Este primer artículo se trata del tratamiento no quirúrgico en la fístula al ano luego de un absceso perianal. Se publicó en el Journal of Pediatric Surgery en el 2000, y el objetivo del artículo fue principalmente evaluar la efectividad de un abordaje conservador frente al absceso perianal. El artículo nos pone un poco en contexto acerca de la incidencia del absceso perianal, que ronda entre el 0,5 y el 4,3%, que tiene un predominio masculino en pacientes, digamos, masculinos, y en pacientes menores a 1 año de edad. Esto se debe básicamente por dos hipótesis más fuertes que surgen, digamos, algunos aseveran que surgen de criptas anormales de Morgagni con mayor predisposición a la infección y una estimulación androgénica excesiva o un desequilibrio andrógeno-estrógeno. Así que el propósito del estudio fue frente al manejo más utilizado al momento en pediatría, que es la fistulotomía, basado en la experiencia, digamos, esta conducta basada en la experiencia del manejo en adultos, aunque con una incidencia recidiva de hasta el 68%, evaluar la utilidad del manejo conservador de esta patología frente al absceso perianal y las fístulas en pacientes lactantes. Es importante remarcar eso también, ya que en pacientes mayores el tratamiento puede ser diferente. Así que se trató de una cohorte prospectiva de 18 pacientes con diagnóstico de absceso perianal, en los que se realizó un manejo conservador. Los abscesos se drenaban solo ante incomodidad o fiebre del paciente, y el periodo de seguimiento medio fue de 37 meses. Todos los pacientes, como les digo, fueron de sexo masculino, y la edad media del inicio de los síntomas fue 4 meses. En 4 pacientes se realizó un drenaje con anestesia local, es decir, no quirúrgico, 3 por molestias y 1 por fiebre, y en 14 pacientes el drenaje fue espontáneo. De estos 14 pacientes desarrollaron fístulas, que es un 77%. Todos los pacientes curaron completamente sin cirugía, es lo que evidenció el estudio. La edad media al momento de la resolución de la fístula fue de 10 meses,
digamos, 10 meses de tiempo de resolución, y la duración media de los síntomas desde el inicio hasta la resolución completa fue de 6 a 4 meses. Algunas conclusiones que nos arroja el estudio es que son que en los pacientes lactantes el absceso perianal y la fístula son afecciones autolimitadas que rara vez requieren drenaje quirúrgico y no requieren antibióticos según este artículo, y el tratamiento conservador del absceso y la fístula perianal en lactantes sanos parece ser seguro y eficaz. Con respecto a este segundo artículo complementario, habla, digamos, de los abscesos perianales y que son pausibles a tratamiento conservador en casos seleccionados. Se publicó en el Pediatrics International en 2019, y el objetivo de este trabajo fue básicamente evaluar los resultados del tratamiento conservador en casos seleccionados de abscesos perianales en pediatría, más que nada, como venimos mencionando, en el grupo etario de los lactantes. El artículo nos habla del manejo del absceso perianal, nos dice que el drenaje quirúrgico temprano evitaría la propagación de la infección con conservación de tejido, pero que aún utilizando la técnica apropiada y un adecuado drenaje, la tasa de recurrencia utilizando, digamos, esta metodología o de progresión de la enfermedad llega a un 85%. Así que también propone el tratamiento conservador de esta patología. Con respecto a materiales y métodos, se trató de una cohorte retrospectiva de 149 pacientes en un centro de tercer nivel entre los años 2014 y 2018, y los pacientes eran todos menores de 2 años tratados de forma conservadora para el absceso perianal. El manejo conservador se realizaba si se constataba drenaje de pus al comprimir el área indurada, antedrenaje espontáneo a través de la región perianal y o con una ecografía que informe una colección sin fluctuación evidente al examen físico. Y por otro lado, el drenaje quirúrgico se realizaba ante una supuración perianal asociada a fiebre de más de 38 grados, irritabilidad incontrolable del paciente, fluctuación manifiesta al examen físico sin drenaje espontáneo, digamos, que se note una cavidad drenable, y un fracaso del tratamiento conservador. Bueno, el tratamiento conservador consistía en antibiótico endovenoso, con ese esquema que pueden ver en pantalla, por 3 días, asociado a una antibiótico terapia vía oral por 5 días. Se realizaba también drenaje manual local y baños de asiento. Y bueno, como pueden ver acá, un tratamiento exitoso era considerado como la regresión del proceso inflamatorio en ausencia de fiebre y secreción purulenta, y un tratamiento frustro, digamos, consistía en que el proceso inflamatorio persistía o progresaba a pesar del tratamiento, y que el paciente intercurra con fiebre durante el tratamiento del absceso. Algunos resultados que nos daba este estudio es que, de 149 lactantes tratados por absceso perianal, 19 cumplieron los criterios para un abordaje conservador, como los mencionados en las diapositivas anteriores, que tenga una imagen no fluctuante en ecografía o que drene espontáneamente. Todos los pacientes eran masculinos, la edad media al inicio de los síntomas era de 8 meses, los pacientes no presentaban ninguna otra enfermedad subyacente, y la duración media de atención fue de 3 días. Además, el tratamiento más utilizado, digamos, en estas dos instituciones, fue el drenaje quirúrgico. Digamos, las tasas de recurrencia, abscesos y o fístulas luego del drenaje quirúrgico en lactantes rodea entre el 33 y el 85%, esto es, digamos, lo que se observó, y como complicaciones postquirúrgicas informan la fístula iatrogénica o incontinencia. Y el tratamiento más utilizado fue el quirúrgico debido, digamos, únicamente a elección del cirujano. Como les dije, 19 pacientes
en 19 pacientes se realizó el tratamiento conservador. De estos, 12 entraban para tratamiento conservador por drenaje espontáneo y 7 por un flemón indurado por ecografía. De los detectados, digamos, por ecografía, 2 requirieron drenaje quirúrgico por una progresión local y luego curaron. Y los del drenaje espontáneo, 8 se drenaban a canal anal y 4 drenaban a piel. De los que drenaban a canal anal, 1 requirió drenaje quirúrgico por disconfort y 2 luego sí, continuaron, se perdieron durante el seguimiento. Y durante el seguimiento, bueno, presentaron, como pueden ver, 3 pacientes presentaron recurrencias por un absceso, luego curaron, y 1 requirió posteriormente un drenaje quirúrgico por progresión de la enfermedad, solo 1. Y con respecto al drenaje a piel, 3 curaron y 1 presentó recurrencia, que fue una fístula, y luego curó espontáneamente. Algunas conclusiones que nos arroja este artículo es que el tratamiento del médico debe ofrecerse siempre y cuando el paciente no presente fiebre y pueda ser controlado de cerca en el ámbito ambulatorio. Esto, digamos, lo aclara, y también aclara que solo un 10% de los lactantes presentan signos sistémicos de sepsis con esta patología. En dicha cohorte, el 80% de los pacientes que tuvieron una exacerbación local durante el tratamiento conservador con antibióticos orales lograron curarse con tratamiento posterior endovenoso, sin requerimiento de cirugía. Y como último punto, nos menciona que el tratamiento conservador puede aplicarse con éxito en pacientes que requirieron drenaje quirúrgico previo, digamos, a pesar de haberlo recibido, pueden curarse con tratamiento conservador posteriormente. Algunas limitaciones del estudio es que la serie descripta fue limitada en número, la naturaleza obviamente retrospectiva del estudio, y a pesar de la estandarización del manejo conservador, el protocolo para el tratamiento con antibióticos no se ejecutó de una manera consistente, según informa este artículo, por diversas razones. Continuando con los artículos complementarios, este otro artículo habla del manejo no quirúrgico del absceso perianal, y que este está asociado a un menor riesgo de formación de fístulas posteriores. Se publicó en el Pediatrics en enero de 2015, y el objetivo fundamental fue determinar la frecuencia de progresión a fístula del absceso perianal en lactantes con y sin drenaje quirúrgico, a fin, digamos, como último objetivo, de optimizar un plan de tratamiento. Este artículo postula que los abscesos perianales en pacientes menores de 1 año se asocian con una tasa general de progresión a fístula de entre el 20 y el 80%, y que al día de la fecha no existe consenso sobre su manejo óptimo, esto es, digamos, conservador o quirúrgico, y depende mucho del sesgo personal del médico tratante más que en pautas establecidas. Y bueno, la hipótesis o sí, el objetivo fundamental del estudio fue, digamos, ellos tenían un pensamiento de que se obtendrían tasas más bajas de formación posterior de fístulas si el drenaje quirúrgico no se realiza de forma rutinaria. Para esto, analizaron una cohorte retrospectiva también en 2 instituciones de atención terciaria, por un periodo de 10 años, del 95 al 2005, y se identificaron 165 pacientes menores a 1 año de edad con diagnóstico de absceso perianal. A estos los dividieron en 2 grupos, como pueden ver en la imagen, uno en los que se realizó el drenaje quirúrgico y otro en los que se realizó el tratamiento conservador, y se evaluó la tasa de formación de fístulas. Los resultados obtenidos fueron 165 pacientes en los que se dispuso un seguimiento para 140, el 94% de los niños eran de sexo masculino, y la edad media fue, como pueden ver, de 4 a 3 meses. Entonces, de estos 140 pacientes en seguimiento, a 83 se les realizó drenaje, que es un 59%, y
En 57 se realizó un tratamiento conservador, que es el 41%. De los que se realizó el drenaje, 33 evolucionaron a fístula, que da un 40%, y 9 de los del tratamiento conservador evolucionaron a fístula, que es un 16%. Bueno, con esto podemos ver que el drenaje quirúrgico se asoció con un mayor riesgo de fístulas, la administración sincrónica de antibióticos intravenosos orales utilizados en 57 de los 58 pacientes se asociaron con una disminución aún mayor de la formación de fístulas, un 12,5%, en la población no drenada. Esto es importante, ya que en algún artículo previamente exhibido, se informa como que los antibióticos no tendrían ningún valor, no, pero no sumarían, digamos, protección, y en este constata de que sí. Bueno, algo de la discusión de este artículo que nos pareció interesante es que el desarrollo de los abscesos perianales y las fístulas en lactantes es idiopático. Luego en mayores de un año hay un mayor riesgo de una enfermedad subyacente, no así en los lactantes, y el resultado de una infección, como ya mencionamos, provendría de la infección de estas criptas anormalmente profundas que están bajo la influencia androgénica. Y sobre esta influencia androgénica habla el gráfico que pueden ver a continuación, que compara los niveles de testosterona con la edad del paciente, y menciona que la incidencia máxima de formación de abscesos ocurre junto con el aumento de la testosterona neonatal, que se da en los primeros meses de vida, como pueden ver en el gráfico. Algunas conclusiones de este artículo es que el tratamiento no quirúrgico, que enfatiza la higiene, los baños de asiento y los antibióticos, es un esquema apropiado para el tratamiento del absceso perianal en los lactantes, y que la incisión y el drenaje se asocian a una tasa significativamente mayor de una fístula, de desarrollar fístula al ano. Limitaciones, como en el artículo previo, es que la cohorte fue retrospectiva y se requiere un estudio prospectivo y aleatorizado para aclarar el papel del drenaje en esta población. Bueno, continuando con la revisión bibliográfica, tenemos un cuarto artículo complementario, pasa a la siguiente. Este es un artículo que se titula El acceso perianal en niños, con una perspectiva desde el campo de la infectología pediátrica. Fue publicado en el año 2019 por 2 centros en Turquía. Un poco la introducción es un poco parecida a los artículos anteriormente mencionados por Joaquín. El objetivo de este estudio era definir las características de los niños con acceso perianal, detallar la experiencia en el campo de la enfermedad pediátrica a nivel infectológico y determinar también los factores que influyeron en los resultados clínicos que obtuvieron. Pasa a la siguiente. Dentro de esto analizaron una cohorte de 47 pacientes y las variables estudiadas fueron por medio de la historia clínica de cada uno de los pacientes en estos 2 centros de tercer nivel, tanto las manifestaciones clínicas ahí descritas, los datos demográficos, antecedentes personales, los hallazgos del laboratorio al ingreso del paciente, si tuvo recurrencia o no de esta patología, si requirió hospitalización y el tiempo de duración y la necesidad y el tipo de intervención quirúrgica en el momento de la internación. Y se excluyeron los pacientes con antecedentes de un acceso perianal en el contexto de una enfermedad sistémica. Pasa a la siguiente. En cuanto a los resultados evaluados, como muestra la tabla, ellos dividieron el grupo de pacientes en 2. Unos que eran los mayores de 2 años y los menores de 2 años. En este último grupo, menores de 2 años, se vio que presentaba una mayor frecuencia este tipo de enfermedad, que se presentaba mayormente en el sexo masculino, y en cuanto a la sintomatología por la cual ingresaron o consultaron los pacientes, la verdad no hubo
una variable significativa, ya que todos presentaban fiebre e irritabilidad asumida como dolor. En cuanto a la recurrencia, nos mostraba este estudio que los pacientes que requirieron una intervención quirúrgica, sea un simple drenaje como una exploración y búsqueda de una fístula, presentaron mayor recurrencia en un tiempo de seguimiento posterior, y los resultados de laboratorios evaluados al ingreso del paciente constataron que los reactantes de fase aguda, como el recuento de leucocitos y la PCR, era como una variable predictiva para ver la progresión de dicha enfermedad. En cuanto al manejo, la mayoría de los pacientes en el estudio requirieron, por el tipo de absceso perianal que presentaban, un drenaje simple del mismo, y a estos todos se les buscó fístula, de los cuales 6 pacientes solo se le hizo la fistulotomía al encontrar la misma positiva. Todos recibieron tratamiento antibiótico y posterior al drenaje continuaron recibiendo el mismo. En cuanto a la internación, la verdad es que no hubo mayor variable significativa en el estudio. Si quieres pasar a la siguiente. Y en cuanto a la conclusión, ellos, dentro de los hallazgos que encontraron en el estudio, determinaron que la cifra de leucocitos, así como los reactantes de fase aguda, que sería también la PCR, les pareció útil en la primera evaluación de los niños con absceso perianal, y en cuanto a las altas tasas de recurrencia en pacientes sometidos al procedimiento quirúrgico, les resultaba razonable enfocarlos como al principio de manera conservadora, siempre y cuando fuera en pacientes menores de 2 años. En cuanto al artículo principal del bibliográfico, tenemos que este artículo es un artículo publicado de un hospital de Alemania en el año 2020, se titula La eficacia del tratamiento conservador en el absceso perianal en pacientes pediátricos y predictores del fallo de la terapéutica. Al inicio de este artículo, la verdad es que llama la atención porque lo definen como, o lo charlan como una controversia actual sobre el manejo de esta patología en la edad pediátrica, y se definen ellos como un propósito que es el de evaluar la eficacia del tratamiento conservador en este tipo de patologías e identificar los parámetros que pueden predecir el fracaso de la terapéutica conservadora. El objetivo que muestran es aprobar el manejo clínico interno del absceso y de la fístula anal en este tipo de pacientes, evaluar las características clínicas e identificar los parámetros que predicen especialmente el fracaso de la terapéutica conservadora. Si bien en la introducción, si quieres pasar a la siguiente, en la introducción ellos hablan un poco de esta misma controversia, que lo que refieren es que el tratamiento y las recomendaciones para esta patología son un poco inconsistentes y que difieren además del tratamiento que se le da a la población adulta. Por esta falta de consenso, obviamente, lo definen la dificultad en el tratamiento, en el manejo y en el seguimiento de estos pacientes, y adicionalmente a esto incluyen la necesidad y el momento ideal para la cirugía en caso de que fracase el tratamiento conservador. A lo cual da un gran interrogante de cómo se plantearon también el estudio, que fue lo que me pareció interesante de este artículo, por la controversia que plantean desde la introducción del mismo. El análisis que nos muestra lo hacen en diferentes etapas. Lo primero que ellos analizan es la población de estudio, con una población de pacientes menores de 14 años, con un análisis retrospectivo de las historias clínicas en una línea de tiempo que va desde el 2011 al 2016, excluyendo a los pacientes con enfermedades inflamatorias y malformación anorrectal. Pasa a la siguiente.
La segunda base que ellos toman es el algoritmo de tratamiento. En este análisis lo que hacen es evaluar el proceso infeccioso en dicha región y lo definen como una formación de líquido observada tanto en el examen clínico como en el examen ecográfico. En el examen ecográfico incluyen que este absceso tiene que estar encapsulado para ahí pasar al paciente a realizarle un procedimiento quirúrgico. De dicho procedimiento quirúrgico, que sería bajo anestesia, realizar el drenaje a todos los pacientes, se le hizo la búsqueda de la fístula. Si das un clic más, Paco, por favor. Y si la fístula era positiva, se les realizaba en el mismo momento una fistulotomía. En cuanto a la atención del paciente, todos los pacientes estuvieron internados, se les hizo una atención local con medidas locales, baños de asiento y calor local, antibiótico-terapia endovenosa, y fueron reevaluados de manera diaria tanto por pediatra, infectólogo y cirujano. Y en los hallazgos en donde se vio un flemón, se administraron después del procedimiento antibióticos endovenosos. En cuanto al análisis del seguimiento, ellos lo que hicieron fue basarse en la curación del absceso y la recurrencia del mismo en una línea de tiempo de 3 meses después de la alta hospitalaria, y esto lo registran mediante la historia clínica o entrevistas telefónicas que tuvieron con los familiares del paciente. Pasa a la siguiente. En cuanto a los resultados analizados, les puse esta primera imagen porque es la imagen que aparece inicialmente con el abstract, en donde vemos la población de pacientes estudiada, que fue de 113 niños menores de 14 años, y que solamente de los que hicieron manejo inicial conservador, el 14%, que es el que ven de color rosa y a la izquierda, fueron los pacientes en los que completaron el tratamiento y fue efectivo, mientras que el resto de pacientes, si cuentan los 3 que están a la derecha, que da un total de 99, terminaron realizándose procedimiento quirúrgico. Si le das otros 2 clics, Joaquín, vemos que esta tabla se explica de la siguiente manera. Teniendo la N de 113, que fue el total de pacientes que evaluaron en el transcurso del tiempo presentado en el estudio, el tratamiento inicial lo dividieron en 2 grupos. En los pacientes tenemos 49 pacientes en los cuales se les realizó una terapia conservadora y 64 pacientes del otro grupo en los que se realizó tratamiento quirúrgico. Estos teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, que presentaban al estudio ecográfico un absceso encapsulado. A las 2 semanas estos pacientes fueron reevaluados y se dieron cuenta que en el grupo de los pacientes con manejo conservador, 24 pacientes tuvieron una remisión completa y 25 pacientes siguieron con molestias, irritabilidad, presentando fiebre, por lo cual se dio un fallo en el tratamiento conservador y pasaron a realizársele un procedimiento quirúrgico. De estos 24 pacientes, a los 3 meses, con el anterior Joaquín, a los 3 meses se vio en el seguimiento que 14 pacientes, que es lo que nos muestra la gráfica que está a la izquierda, presentaron una remisión completa de este absceso perianal, mientras que en el seguimiento en estos 3 meses, 10 presentaron de este grupo una recurrencia que los llevó también a realizarse un procedimiento quirúrgico. Teniendo en cuenta esto, se dieron cuenta que dentro de los 2 grupos, tanto del tratamiento conservador como el tratamiento quirúrgico, la edad, el sexo y la clínica presentada, no hubo grandes diferencias al momento de evaluar los resultados. Sin embargo, en el grupo quirúrgico sí predominó lo que fue el historial de abscesos perianales y el tamaño del mismo, con una P significativa como lo observan ahí en la pantalla. Con respecto a la evolución y el seguimiento, la remisión completa en el grupo de tratamiento conservador se dio en una mediana de tiempo de 5.2 días y se catalogó como tratamiento conservador ineficaz, y la detención del mismo en una mediana de tiempo de 7 días, o sea, antes de las 2 semanas que nos habían mostrado en el gráfico anterior.
Sin embargo, también lo que arrojan los resultados que analizaron es que el tratamiento conservador inicial dentro de las 2 primeras semanas fue eficaz en el 48% de los pacientes, y que la recurrencia después de los 3 meses de seguimiento es el tiempo como ideal para evaluar el estado del paciente con dicha progresión de enfermedad. En cuanto a los datos de laboratorio, también se dieron cuenta que los valores inflamatorios, tipo recuento de leucocitos y PCR, mejorados, y el tamaño del absceso fueron significativamente mayores en pacientes con fracaso en el tratamiento conservador. En cuanto al grupo que se le dio tratamiento quirúrgico, que en total fueron 99 pacientes, en el 16% de esta N, los pacientes se les encontró una fístula intraoperatoria y se les realizó la fistulotomía. La recurrencia en este grupo de pacientes que requirieron tratamiento quirúrgico fue del 27%, y teniendo en cuenta la recurrencia que hay del absceso perianal, en el seguimiento de estos pacientes la mediana fue de presentación de 5 meses. Sin embargo, ellos lo catalogan o lo dividen que en el tratamiento conservador la mediana de tiempo de la recurrencia en estos pacientes en los cuales se presentó fue de 4 meses, mientras que en el tratamiento quirúrgico, como lo dije anteriormente, fue de 5 meses con una P significativa de 0.5. El éxito del tratamiento conservador, ellos lo ven como no significativo, en el sentido de que si bien en el grupo del tratamiento conservador lo dividieron en un subgrupo en los pacientes menores de 2 años y mayores de 2 años, teniendo en cuenta que tuvieron éxito en el 34% de los pacientes menores de 2 años y solo en un 20% de pacientes mayores de 2 años. El resto de pacientes tuvo recidiva. Así que en cuanto a la discusión que viene, la misma desde la introducción de este artículo, ellos lo que dicen es que para encontrar un manejo adecuado es importante identificar los parámetros que podrían predecir el éxito o el fracaso de dicho tratamiento conservador, que debe analizarse la utilidad de este tratamiento, ya que la enfermedad recurrente se produjo en 10 de 24 casos en los cuales se había visto curación de los pacientes, lo que demuestra que en el tiempo en el que fue evaluado se logró una curación después del tratamiento conservador en una minoría de pacientes, y que para evitar intentos terapéuticos conservadores inútiles es útil identificar parámetros que predigan el fracaso del tratamiento. En el análisis multivariado que ellos mostraron, encontraron que el tamaño del absceso es un parámetro independiente que puede definir o no el fracaso del tratamiento conservador, que por tanto estos pacientes con abscesos perianales más grandes deberían ser derivados tempranamente a realizarse una cirugía. Dentro de las limitaciones que refieren en el estudio, el hecho de que sea un estudio retrospectivo y que los grupos no hayan sido aleatorizados les da un sesgo, y que además los casos con enfermedad con estadio temprano, sin formación de abscesos, también se excluyeron en el estudio, y esto de pronto los puede llevar a mejorar un poco la terapéutica conservadora que ellos proponían. Bueno, el checklist realizado para este bibliográfico y este artículo en particular, el tema es acorde al estudio, fue publicado en una plataforma validada, tanto el artículo principal como los artículos complementarios, los cuales les charlamos. El artículo busca conocer la clínica, el curso y el pronóstico de la patología, así como diferentes opciones terapéuticas, tanto tratamiento conservador como quirúrgico. Y en cuanto a los resultados, fue un poco variable el hecho de que hayan tenido variables analizadas tanto significativas como no significativas. Bueno,
como para finalizar, damos la palabra al doctor Daniel Liberto para los comentarios finales y las preguntas del público. Bueno, buenos días nuevamente a aquellos que no nos saludamos. Primero, como siempre, muchas gracias a los médicos en formación. Hoy se notó sobre todo el esfuerzo en esta búsqueda bibliográfica extensa, no digamos sistemática, pero sí extensa, donde desde varios aspectos se intentó ver cuáles eran las perspectivas de tratamiento. Empezamos con un artículo netamente quirúrgico, casi histórico, de hace 22 años, un clásico artículo en el que participó incluso Alberto Peña. Después hicimos un enfoque clínico con artículos del Pediatrics y después incluso enfoque desde la infectología pediátrica. Para cerrar con este último artículo, también muy controversial. Para la gente en formación, nosotros más o menos manejamos entre 5 y 10 pacientes con abscesos perianales por año, en promedio. De esos, el 80%, yo diría entre el 70 y el 80%, tienen que ver con este grupo etario en particular, que son los lactantes. Y para el grupo en formación, lo que tratamos de hacer con este bibliográfico es mostrarle que ese grupo particular, los lactantes, tal vez como el último grupo pone que es la primera infancia, o sea, hasta los 2 años, es un grupo particular que puede ser sometido a un tratamiento mucho más conservador que el resto de los pacientes que vemos con abscesos perianales. El resto incluyen pacientes con enfermedades, en el contexto de enfermedades de tratamiento oncohematológicos, como ponían en el chat también y preguntaba el doctor Javier, en el contexto o en la sospecha de enfermedades inflamatorias, o en la ascriptitis del adolescente. Pero este grupo particular, el del lactante, creemos que es plausible, como lo muestra la literatura, de intentar el tratamiento conservador y que los resultados son buenos. Pero ojo, aclaro, como me vieron muchos de los médicos en formación, cuando hablo con estas pacientes, les hago la famosa curva, porque realmente fluctúan, porque realmente, como pone uno de los artículos, tienen un tiempo de resolución absoluta, que no es solo los 3 meses del último artículo, sino que, como puso el segundo artículo complementario, puede ser hasta 6 y 10 meses, en donde pueden tener varios de estos episodios de secreción. No siempre son verdaderos abscesos, pero después del tratamiento inicial, algunos quedan con una secreción intermitente entre 6 y 10 meses. Algo que no dice la literatura, ni que menciona mucho el artículo desde el aspecto infectológico, es que nosotros, como se vio en el caso clínico, ponemos por un periodo entre 8 y 10 semanas como decontaminante el metronidazol. De nuevo, dosis decontaminantes una vez por día, y eso favorecería que esta secreción sea realmente lo más estéril posible, o que la criptitis no sea tan importante. Bien, dicho esto y habiendo agradecido, abro al público para las consideraciones y preguntas. Me gustaría escucharte, Bebu, y a todo aquel que quiera hacer su aporte. Tenemos unos minutos. Yo quería escuchar a los más jóvenes que hacen hoy en día, pero en los 62 años que yo hago cirugía, más que yo empecé antes de ser médico, también trabajé en la parte de quirugía pediátrica, yo no me acuerdo muchos problemas con los abscesos perianales en el lactante. Comparto prácticamente el 100% de lo que dijo Daniel y lo que está escrito en el trabajo de Peña, que lo hablamos mucho con Peña esto. No sé si uno porque tenía mucha patología para tratar o porque trataban de ser conservadores, aún en la época pre-antibiótica de hoy en día. ¿Cuál es la historia del absceso perianal que yo viví? Es el absceso que eventualmente, cuando es muy fluctuante, muy grande, uno contribuye al drenaje, como cualquier absceso. Pero avisando a la familia que se puede recidivar y que puede terminar en la fístula. Y que la fístula muy rara vez lo opero en el lactante. Si usted me pregunta cómo opero en la fístula en el lactante, yo operé con los dedos de la mano 5 o 10 en 60 años de cirugía. Y tampoco sé muy bien si lo que hice es lo correcto.
porque no es una patología frecuente. Es distinto en el chico más grande que se asemeja más al adulto. Y es decir, que mi experiencia, el absceso perianal no hay que tocarlo, tratarlo como cualquier absceso, aunque esté perianal. Pero como está perianal, sabemos que puede recidivar, puede recurrir hasta que el chico se acomode. Y generalmente muy rara vez se opera. Esa es mi opinión, ¿no? Mi impresión. Es subjetiva. No es nada más. Y bueno, igual, viste que la literatura va y viene para todos lados, y bueno, fue parte de esto de la presentación, la fistulectomía, más que la fistulotomía, la fistulectomía, la canulación y apertura completa que heredamos del tratamiento de los adultos, la verdad que, como vos decís, en un tercio o en un octavo de la experiencia que vos tenés, a mí me tocó hacerlo en lactantes, en 2 o 3 también, como vos decís, contado con los dedos de la mano. Tiene su morbilidad. Aquellos, recuerden que en lo que los artículos publican que son indicaciones de drenaje, estaba el tema del disconfort. Bueno, la fistulectomía en el lactante le genera bastante disconfort, pasan 2 semanas como mínimo con tratamiento analgésico, no la pasan bien. Recordemos que son pacientes que se manejan con pañales, la humedad hace que esa cicatrización no sea la más óptima y la más rápida, motivo por el cual también la fistulectomía tiene su morbilidad, y repito, como hablábamos recién, no creemos que sea parte de la terapéutica. Veo ahí que conectó la cámara Pablo. ¿Vos querés decir algo, Pablo, en tu experiencia? Buen día, ¿cómo están? No, simplemente reforzar lo que ustedes decían. La verdad que mi experiencia es la misma. Y tal cual vos decías, nos enseñaron que los abscesos perianales que se repetían había que operarlos, y la verdad es que en los lactantes en general el tratamiento conservador es suficiente. Incluso, más que nada, me parece que lo más importante es bajar un poco la ansiedad de los padres, porque la mayoría de los pacientes que uno ve por ahí tuvieron un primer episodio que incluso a veces se interna, lo tratan por vía endovenosa, etcétera, cosa que creo que en gran parte de los pacientes no hace falta. Y cuando recidivan, por ahí recidivan con una mínima supuración casi puntiforme en el lugar donde está la pequeña fístula, que simplemente con tratamiento local y enseñando a los padres a que sumergiendo el bebé en agua caliente y exprimiendo un poco esa pequeña pústula, drena sola y no es necesario hacer nada. Y la verdad es que yo a veces lo que hago, sí, porque en algún momento lo leí y la verdad es que no tuve tiempo esta semana de buscar esa bibliografía. En algún momento se había leído que se podía utilizar el tratamiento prolongado con metronidazol a dosis profiláctica por vía oral, en forma similar a como se usa en los pacientes con enfermedad de Crohn como parte del tratamiento de la fístula. Así que yo habitualmente lo indico, por ahí cuando tengo pacientes así que recurren mucho, y como una manera también de que los padres estén sintiendo que están haciendo algo, les indico un tratamiento tratamiento profiláctico con metronidazol a 10 miligramos kilo día durante 3 meses y ver qué pasa. Pero la verdad que no tengo claro si eso cambia la historia del problema o no. Gracias, Pablo. Bien. Hola, buen día. Hola, Vero. ¿Cómo andan? Bueno, a mí me toca ser mal pensada en este Ateneo, ¿no? La verdad es que siempre, y con el advenimiento de cada vez más casos, incluso de los famosos enfermedad inflamatoria de reciente comienzo o Very Early Onset IBD, bueno, la verdad es que lo que yo pienso es que sería muy importante un seguimiento a largo plazo por ustedes, o incluso una derivación a nosotros por un tiempo, porque bueno, es un paciente que se le indica metronidazol, que tiene cierto efecto antiinflamatorio, y bueno, obviamente la pauta de alarma, ¿no? Que obviamente, seguramente ustedes preguntan con respecto a las diarreas, pero bueno, también existe la enfermedad perianal única, sin compromiso del tracto digestivo, que obviamente es muy infrecuente, pero, y más aún en lactantes. Pero bueno, como que me parece importante que ese paciente tenga un seguimiento, digamos, prolongado, como para ver que no aparezcan
otros síntomas asociados, o que la persistencia de estas fístulas no se correlacione con el comienzo de una enfermedad inflamatoria, ¿no? Sí, está bueno tu visión, Vero. La doctora Verónica Busoni es la jefa del servicio de gastroenterología pediátrica de nuestro hospital. Si uno pregunta, o si yo tuviera que, sí, ahí Bebo, ahí te dejo, si yo tuviera que decir, estos pacientes, y por esta evolución fluctuante, y por estos tiempos que yo le mencionaba de o recurrencia, o como dijo Pablo, de secreción persistente, en principio deberían verse, aunque sea en forma intermitente, por lo menos los primeros 2 años de vida. Y por supuesto, el tratamiento multidisciplinario, o por lo menos con la gente, con el equipo de gastroenterología pediátrica, siempre suma, como en todas estas patologías que no tenemos una etiología verdadera, por más que es muy interesante, como mostró las diapositivas del artículo del Pediatrics, esa asociación con los estímulos androgénicos precoces. Pero totalmente de acuerdo, por lo menos por 2 años, obviamente en forma intermitente y según evolución, mínimamente lo seguimos. Bebu, ¿qué querías decir? Estás muteado. Yo quiero remarcar algo, ¿no? La relación médico-paciente. En los últimos 20 años yo recibo para una segunda opinión. Y creo que aportar un tratamiento conservador a la familia le interesa. Generalmente viene con indicaciones quirúrgicas. Cuando uno le cambia el tratamiento conservador, le explica lo que va a pasar en los próximos 1 año, porque yo diría que por frecuencia recidiva en casi todos, no sé el porcentaje. Pero Sí. la fístula viene, uno le asegura la situación, y en realidad se crea una relación médico-paciente que quita la preocupación que tiene Vero con respecto a que uno pierde el control. El paciente, si le pasa algo futuro y sigue, y pasa el año de edad, que uno dice, mira, después del año esto no tiene más problemas, y pasa eso, vuelve. Y uno tiene bien consciente que muchas veces puede ser el primer síntoma de una enfermedad asociada, enfermedad inflamatoria intestinal, fibroquística de páncreas, situaciones de ese tipo. Pero es distinto, y uno puntualizar eso, es distinto el lactante al chico después del año de edad. El absceso después de un año de edad exige un tratamiento distinto, una observación distinta, un enfoque distinto. En menor año de edad, bajen los decibeles, asegura al paciente que esto va a ser un problema esporádico, periódico, pero que termina bien. Es un cuento que termina bien, es una historia que termina bien. Entonces, eso es importante porque agrega a la situación una relación médico-paciente que cada día está perdiendo más. Y por eso se pierde el seguimiento de los pacientes. ¿Ya? Sí, totalmente. Gracias, Bebu. Bien. ¿Alguien más quiere hacer su aporte? Bueno. El año pasado me tocó ver un paciente, creo es de Pablo, creo que tenía un adolescente con antecedentes de fístulas que persisten aún a esta edad, y como que la mamá tenía el concepto que no, que esto es una enfermedad que con el metronidazol ella, digamos, resolvía, y el paciente se tenía que hacer una intervención quirúrgica, y bueno, la idea era aprovechar como para estudiarlo un poquito más a fondo, y no hubo manera. Por eso está bueno lo que dice Bebu, porque es como que también, bueno, el mensaje de que esto se puede curar, pero también el mensaje de la importancia del seguimiento, y que si esto persiste va a requerir más estudios, como que si uno lo plantea del día cero, la familia lo puede, digamos, entender, y nada, eso. Yo creo que es importante diferenciar las dos poblaciones, ¿no? No sé, sería bueno buscar en la bibliografía si hay publicaciones de Very Early Onset IBD con presentación como enfermedad perianal. Hay una, digamos, clara incidencia bimodal de un pico en los lactantes y un pico más cerca de la pubertad, y este paciente que vos contás era un paciente más grande, pero también se hizo una calprotectina que era normal, con lo cual también hasta uno podría realmente discutir si es solamente seguimiento o si se justifica una evaluación endoscópica en estos pacientes. Obviamente si uno va a cirugía no cuesta nada evaluarlo, pero...
No, y hablando de los Very Early Onset, tenemos un caso que debutó a los 4 meses con fístulas, que es la paciente del síndrome tricopatoentérico. ¿Te acordás? Que ella empezó, bueno, pero era otro cuadro, ¿no? Obviamente ella tenía una diarrea intratable y sumó ahí las fístulas, pero es otro cuadro, nada que ver al típico del lactante con absceso y fístula. Bien. Bebu, y empezamos a cerrar. Sí, yo quiero decir un poquito, uno va elaborando en base a lo que va escuchando. Yo creo que uno tiene que ver muy bien, si uno piensa que es una enfermedad benigna en el lactante, como es en el gran número de los casos, que implica una recidiva que no trae problemas, por supuesto uno tiene que estar despierto a la situación que puede ser distinta, como estaba en este caso, pero creo que también las medidas para descartar cosas tienen que estar en relación a la posibilidad de que tenga esa cosa. Yo dormir un paciente por endoscopía en un absceso perineal ni puedo pensar en un lactante en este momento. Es cierto que tiene que sumar muchas más cosas para llegar a eso. Pero hay que tener cuidado con los estudios que hacemos exagerados para descartar algo que es poco probable. Y eso está la capacidad del médico para discernir cuándo actuar o no actuar. Bien. Bueno, les agradezco por estar tan temprano, por compartir el bibliográfico con nosotros. Los esperamos la semana que viene para la próxima actividad. Y bueno, les mando un saludo y que tengan un muy lindo fin de semana. Así que gracias nuevamente.